¿Cómo vas a pagar por comida, una casa o por tu salud? Si has platicado o leído algo sobre jubilaciones, seguro has escuchado que los trabajadores ya no tendrán pensiones al momento de retirarse. Pero, ¿qué tan cierto es esto? En este video te explico qué está sucediendo con el sistema de ahorro mexicano y te doy algunos consejos para que prepares tu retiro. Porque 40 años parecen estar muy lejos, pero en realidad no lo están. Antes, los sistemas de pensiones y de ahorro para el retiro eran sistemas de lo que llamamos sistemas de reparto. Significa que los gastos de las personas mayores que se están retirando de la vida laboral son financiados por los jóvenes que están trabajando a través de aportaciones. Es como si tuviéramos un gran pastel y pues el pastel va creciendo con lo que los jóvenes van aportando. Y a los que se están retirando pues les vamos dando rebanadas, ¿no? Entonces por este lado el pastel crece y por acá les estamos dando rebanadas que son las pensiones que les estamos dando. Esto funciona muy bien en el contexto demográfico de, por ejemplo, los años 40, de lo que hablábamos que la gente pues no vivía tanto, la tasa de mortalidad pues era alta. Pero hoy día y hacia adelante, sobre todo que esto está cambiando, lo que va a pasar es que este pastel pues ya no va a alcanzar. México, consciente de ello, en el año 97 introdujo una reforma muy importante y entonces lo que hicimos fue transitar de este sistema de que los jóvenes financian las pensiones de los mayores, pasamos a un esquema en donde cada mexicano tiene una cuenta individual en una administradora que se llaman las Afores, ¿no? Que son las que le manejan estos ahorros. Para entender el sistema de ahorro mexicano podemos hacer una simple comparación. Los católicos dividen la historia en dos periodos: antes de Cristo y después de Cristo. Con el sistema de pensiones en México sucede algo muy similar. Tenemos un periodo antes de 1997 y un periodo después de 1997. Te explico. Todas las personas que empezaron a trabajar antes de 1997 gozan de un sistema de pensiones financiado por recursos públicos. En otras palabras, su pensión la paga el gobierno. Pero todas las personas que iniciaron a trabajar después de 1997 tienen un sistema de pensiones en el que cada mexicano financia su propio retiro. Y con esto respondo a la primera pregunta. El sistema de pensiones no desapareció. El dinero del gobierno sí. Entonces, si no empiezas a ahorrar para tu retiro en este momento, muy seguramente no vaya a ser como lo imaginas. Y para los que respondieron que no saben qué es o para qué sirve una Afore, es una administradora de fondo para el retiro. No es un banco, no es una aseguradora, es una entidad financiera que administra las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores y en nuestro país existen Azteca, Banamex, Coppel, Inbursa, Invercap, MetLife, Pensioniste, Principal, Profuturo, Sura y Banorte. Pero así como son varias, algunas son mejores y otras son peores. La misma Consaria evaluó y seleccionó a las 5 mejores y a las 5 peores de acuerdo a los servicios que ofrecen. Las 5 mejores son Banamex, Invercap, Sura, Profuturo, Principal y las 5 peores son Azteca, Inbursa, Pensioniste, Coppel y Banorte. Si tú ya trabajas y ya estás dado de alta en el sistema pero no elegiste tu Afore, tu empresa eligió una por ti. Y esto no significa que ya no te puedas cambiar. Por el contrario, tú puedes elegir la que más te guste y la que mejores ofertas te haga y hacer un cambio. Y no solamente basarte en esto o en los servicios que ofreces, sino también en otras variantes como el rendimiento neto u otras. Al final es una cuestión en la que proyectes cómo quieres que sea tu retiro, cuánto dinero quieres obtener, quiénes te ofrecen las mejores opciones y hagas una elección. En México, desafortunadamente, la cultura del ahorro en general es muy baja, ¿no? Y con más razón en este tema de ahorro para el retiro, porque un error que tienen los jóvenes es que ven el retiro tan lejano, ¿no? O sea, tienen 23, 24 años, están trabajando, tienen toda una vida por delante, y entonces si uno les empieza a hablar, oye, ve previendo tu retiro, sí, dice, pero esto me va a llegar dentro de 30, 35 años. Mientras las pensiones de Pemex, la CFE, el IMSS, las universidades públicas o los gobiernos estatales cuentan con muchos ceros, la historia de las pensiones del resto de los mexicanos como tú o como yo no se parecen en nada. Tampoco se asemejan a las pensiones que reciben, por ejemplo, nuestros expresidentes. Nada de eso. Entonces la pregunta del millón es: ¿cuánto me va a tocar a mí de pensión? Es muy fácil de calcular. En la página de la CONSAR existe una herramienta que es una calculadora para estimar tu
tu pensión. Hay para trabajadores que cotizan al IMSS, al ISSSTE y los trabajadores independientes o freelancers. Nos vamos a la primera, que es del IMSS. Habrá que llenar esto. Voy a elegir una de las afores que cobran menor comisión y vamos a poner algunos datos como salario base 10,000, que es el mismo que hemos manejado en el ejemplo. Aquí voy a poner mis datos. Yo inicié a trabajar en 2013 y con esto calculan y aparece esto. Al final, en su retiro, si trabajan todos los años, habrán obtenido 589,065 pesos, que a lo mejor no nos parece tan poco, pero ya cuando lo vemos diferido a una pensión mensual, vemos que solamente son 2,700 pesos. Evidentemente, vivir con 2,700 pesos al mes, pues no nos deja mucho límite para emergencias u otras necesidades. Entonces acá te sugiere cuánto tendrías que ahorrar para poder tener un ingreso de 10,000, 9,000, 8,000, etc. Entonces todos estos valores los agrega la calculadora y también vamos a ver la calculadora del independiente. Estos datos ya los llené, edad actual 24, me retiro a los 65, ahorro voluntario 100 pesos al mes, es decir, 25 pesos a la semana. Y si calculamos, tendríamos un ahorro estimado de 91,000 pesos. Entonces tendríamos una pensión anual de 386 pesos, es decir, nada. Acá también especifica cómo podemos aumentar el saldo si ahorramos un poco cada mes. ¿Qué pasa si ahorramos 100 pesos, 300 y hasta 1,000? Las personas que se jubilan con el régimen de antes de 1997 técnicamente están en la gloria. ¿Por qué? Ellos reciben entre el 60 y el 70% de su último sueldo. Es decir, si una persona ganaba 10,000 pesos, recibirá entre 6,000 y 7,000 pesos. Ahora, para el 2021, o sea ya en 5 años, se jubilará la primera generación Afore, pero ellos ya no recibirán ni el 60 ni el 70%, sino el 30% de su último sueldo. Como si esto no sonara lo suficientemente mal, todavía hay que agregar un factor más, la informalidad, porque solo 4 de 10 mexicanos trabajan en la formalidad. Es decir, tenemos a 4 oficinistas, pero tenemos a 6 trabajadores independientes o freelancers. Y espero equivocarme, pero los segundos tienden a ahorrar menos que los primeros. Es importante lo de economía informal, porque si yo estoy en la economía informal, pues no voy a tener esa aportación obligatoria que hoy es del 6.5, ¿no? Tengo la opción de ir aportando de manera voluntaria. Pero bueno, pues toda la lógica de un sistema de pensiones y de ahorro para el retiro es que el punto de partida es una aportación obligatoria, ¿no? Tripartita. La verdad es que muchos de nuestros padres nos llevan ventaja por haber cotizado en el sistema antes de 1997, pero esa no es la única diferencia. En los últimos 20 años hemos perdido el 72% de nuestro poder adquisitivo. Y entonces cuando nuestros papás nos dicen que a nuestra edad ya tenían casa, auto, familia, vacaciones y todo lo que quieras, no significa que ellos hayan hecho las cosas muy bien y nosotros muy mal. Simplemente son 2 momentos distintos de la vida. La realidad es que nosotros, los millennials, somos una generación pobre, pero también somos una generación, y hay que reconocerlo, que no sabe priorizar. Si la economía y el sistema no nos favorecen, es momento de empezar a cuidar el dinero. Y con cuidar me refiero a ahorrar. La CONSAR también hemos promovido el ahorro voluntario a través de ofrecer mecanismos para que sean fáciles, ágiles, confiables, ¿no? Por ejemplo, ir a las tiendas de conveniencia. Hay varias tiendas de conveniencia de las que son muy conocidas, en donde uno puede hacer una aportación desde 50 pesos de la manera más sencilla y fácil, ¿no? O sea, lo único que se necesita es dar el número de la CURP, ¿no? Y bueno, pues esto inmediatamente ni siquiera hay que dar el nombre, nada, sino que el mismo sistema, así como cuando va a una de estas tiendas a cargar la tarjeta del celular, pues lo mismo, ¿no? O sea, uno dice, oiga, quiero estos 50 pesos a mi cuenta Afore, toman el número, automáticamente el sistema registra y dice, usted está en la Afore X, me dan mi recibo y automáticamente los recursos ya van a estar ahí. Y en breve vamos a facilitar todavía más la vida y vamos a permitir que estas aportaciones voluntarias se puedan hacer vía celular. Entonces va a ser todavía más fácil. Entonces digo, más fácil no puede ser. El escenario de las pensiones de nuestro país no es nada alentador.
Ni siquiera las personas que cotizaron antes del 97 tienen la certeza de que recibirán sus pensiones. Por ejemplo, tenemos el caso de Veracruz, donde los jubilados ya no están recibiendo su dinero. En México, el 25% de las personas que tienen 80 años siguen trabajando. Y en nuestro país podremos tener muchos problemas, más de los que mis dedos pueden enumerar. Pero si uno es grave, es el que nuestros ancianos sigan trabajando o pidiendo dinero en las calles para comer es grave. Mientras hacía este video me topé con la historia de Roberto. Él es un adulto mayor que trabaja como cerillito en un supermercado y lo hace por dos razones. La primera es porque lo hace sentirse útil y la segunda es porque su pensión no es suficiente para vivir y necesita un ingreso extra. No esperes a que te alcance el futuro y digas, hubiera ahorrado. 20, 30 o 40 años pueden sonar demasiado lejano, pero en realidad no es así. Ahorra y planea tu retiro. No puedes decir que nadie te lo advirtió. Hola, soy Mariana Félix